En tu face, aquí a nombre de todo el equipo de Acústica Noticias. Y mire, vamos arrancando con tema acá sabroso. Rubén Salazar, súper experto en temas de seguridad y director general de Etelect. Rubén Salazar, feliz año, buenas tardes. Hola Fernanda, qué gusto saludarte también, igualmente feliz año para ti, para todo tu auditorio. Lástima que nos hablemos para puras tragedias, Rubén. Qué cosa más fuerte esto del asesinato del alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca. Acababa de recibir el cargo y ¡zas! Y así es. Pero qué fuerte lo que está pasando. Ya suman 2 alcaldes que han sido asesinados en atentados durante los primeros 32 días de la administración de AMLO. Cuéntanos esto, ¿a qué está respondiendo? Oye. Claro, pues mira, finalmente es un problema que está focalizado precisamente en este ámbito de gobierno, en el ámbito municipal. Esto lo venimos nosotros identificando prácticamente desde que inició, por ejemplo, el proceso electoral que acaba de concluir el año pasado. Y bueno, es importante señalar que previo a este atentado ya habíamos nosotros contabilizado, además de los 48 precandidatos y candidatos que perdieron la vida en atentados, sí, otras 6 autoridades electas que no pudieron rendir protesta por ser objeto de estos homicidios. Y ahora, pues, el caso de esta autoridad, ¿no? Que a unos minutos de tomar protesta, todavía saliendo, ¿no? Con sus colaboradores, pierde la vida junto a un síndico que también acaba de ser confirmada su muerte por este mismo ataque. Hay una para nosotros los de a pie, ¿qué cargo ocupa en el gobierno un síndico? Porque no es como el charro sindical, ¿no? De la empresa, o sea, es otro asunto. Es la estructura municipal, ¿no? Es el alcalde, que es el presidente, los regidores, que son como sus legisladores, ¿no? Por dar un ejemplo, y el síndico procurador, que digamos que es como el que se encarga de llevar los tiempos de justicia, ¿no? Entonces, híjole, qué mal. Oye, ¿y quién se adjudicó el ataque o fue así como de, pues ahí ya cayó y adiós? No, tienen a 2 detenidos, ¿no? Fueron los que llevaron a cabo este ataque armado. Es importante señalar que en general los casos de violencia en contra de políticos quedan en el cajón de la impunidad, ¿no? En muy pocos casos se suele dar con los responsables e incluso esclarecer los móviles de estos ataques. No en todos los casos, este es otro de los grandes hallazgos que realizó Etelect durante todos esos estudios de violencia política, es que la mayor parte de los políticos que son agredidos, en un porcentaje del 80%, son políticos de oposición. Entonces, sí me parece, y esa sería quizá la parte más importante, que aunque sí vemos en este nuevo gobierno finalmente una inercia que persiste en relación a estas agresiones a políticos, lo que lamentablemente también estamos observando es que hay una inercia que también permanece, que es la indiferencia de la autoridad para esclarecer estos casos. Y ahí sí me parece que deberíamos esperar algo distinto y no lo estamos observando así. En ese sentido, me parece que dentro del gobierno del presidente López Obrador hay algunos colegas, hay algunos asesores en materia de seguridad, me parece que tienen un mal diagnóstico sobre este fenómeno de violencia en contra de políticos, porque finalmente lo están explicando a partir de los móviles relacionados con delincuencia organizada o cárteles. Me parece que eso es impreciso, toda vez que al tener este dato, bueno, la mayor parte de los políticos que han sido asesinados y agredidos de forma global son políticos de oposición, pues pueden existir otro tipo de explicaciones, puede haber otro tipo de intereses, de grupos, sobre todo de carácter caciquil a nivel local, que a través de la violencia intentan ya sea permanecer en el poder o en otros casos arrebatarlo, ¿no? Deshaciéndose de autoridades que están en funciones. Y esto, además, cuando lo hacen en los primeros días o después de tomar posesión, pues resulta un aspecto crítico, puesto que esto motiva a convocar elecciones extraordinarias y pues finalmente a poder nuevamente intervenir, pero a través de métodos violentos, ¿no? En un proceso electoral. Oye, y por otro lado, ¿qué me dices tú? Ayer yo en un taxi, pues digo, a ver, habla de algo, ¿verdad? Con alguien empezando el año, y el tema pues resultaron ser la gobernadora de Puebla, bueno, muerta en el accidente aéreo. ¿Sí? Pero esta persona metía las manos al fuego de que no era cierto, de que seguramente se habían fugado ella y su marido y
Y a mí me decía usted qué opina, pues yo no me atreví a opinar. Digo, sinceramente, es algo tan escabroso y delicado que no me atrevo a pensar semejante barbaridad, ¿no? Pero, claro, ¿cómo la ves? No, mira, este accidente, es importante siempre tomar en cuenta los datos técnicos, estadísticos, sobre todo del tipo de aeronave, ¿no? Que colapsó debido a aparentemente a este accidente, que todavía están las líneas de investigación abiertas, lo ha mencionado el gobierno federal. El helicóptero Agusta ha tenido varios accidentes en México. De hecho, van ya una cantidad importante de casos de personas pasajeros que han perdido la vida. Y esto, pues, al parecer, ha motivado incluso ahí ciertos debates entre la propia armadora del helicóptero y quienes se encargan de darles mantenimiento a estas aeronaves en el país, porque en ningún otro país del mundo se han caído, solo en México. Bueno, parece que hace unos días Rusia, hace 2 o 3 días cayó una Agusta en Rusia. Sí. Pero oye, pero qué fuerte, digo, y eso de que además se solicite que vengan hasta de a 3 o de a 4 países especialistas a desenredar esto, pues qué más angustioso todavía, ¿no? El contexto en el que ocurre, ¿no? Exacto. No le da credibilidad a la autoridad. Me parece que ahí sí también el gobierno, pues en concreto el presidente López Obrador, pues sí ha sido muy responsable en muchas de sus declaraciones. Me parece exacerbado, ¿no? Un ambiente de polarización que, mira, todavía lo vemos en estos momentos nosotros en redes sociales. El problema es que ese ambiente de polarización pues rebasa esa barrera, ¿no? Y se empieza a expresar, por ejemplo, en las calles, ¿no? Protestas ya mucho más intensas. Bueno, el día del evento en donde están ya llevando a cabo cuando va la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, recordarás, ¿no? Sí. Posiciones ya muy directas. Entonces, sí me parece que ahí el presidente tiene la responsabilidad, ¿no? De tener un discurso mucho más institucional, ya no un discurso de campaña, porque finalmente esta comunicación política que polarizó al país en la propia elección ya tiene tiempo, tendrá unos 3 años a la fecha de las campañas del 2016, en la cual muchos candidatos, sobre todo a nivel de gubernaturas que aspiraban a este cargo, habían ofrecido a su electorado, por ejemplo, encarcelar, ¿no? Claro. Contrincantes o a las administraciones pagadas por corrupción. Y esto lo que significa en términos políticos, de comunicación política, es sin duda un populismo punitivo, que lo único que hace es pues exacerbar los ánimos, también generar reacciones violentas por parte de los que están siendo señalados. Por darte un caso concreto, dentro de nuestros conteos de los 152 políticos que perdieron la vida en el pasado proceso electoral, había un caso en Morelos de una colaboradora del ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco, que fue asesinada de manera brutal. Hijo. Eso se daba previo, pues más bien días después de que el ahora gobernador, cuando era candidato, ofrecía a su electorado encarcelar al exgobernador Graco Ramírez. Eso mismo se vino también desplazando en muchas campañas a nivel local. Personajes que aspiraban a las alcaldías también ofrecían lo mismo. Bueno, el propio Ricardo Anaya, ¿no? Con respecto a Peña Nieto. Y esta estrategia de comunicación sí me parece que de alguna manera influyó en algunos de estos casos de violencia en contra de políticos, y a nivel local nos parece esto se puede estar dando con mayor intensidad, ¿no? Todavía incluso ahora, ya una vez que toman posesión de estos cargos. Y finalmente aquí lo que también promueve o incita a que esto siga ocurriendo pues es la indiferencia de la autoridad. Nos parece que, si bien podríamos decir precisamente que muchos de estos casos llevará tiempo, ¿no? El poder disminuir estos números de homicidios en general en el país, lo que sí nos parece que debería modificar el gobierno pues son las estrategias para poder enfrentar esto, ¿no? Yo ayer escuchaba una declaración de la presidenta del partido Morena, Jay Polensky, en el sentido en el que después de este atentado del alcalde de Tlaxiaco señalaba que por eso era importante aprobar la gendarmería para poder enfrentar estos casos de violencia en contra de políticos. Yo no sé qué tenga que ver una cosa con la otra. Me parece que en términos de violencia en contra de políticos debe haber un trabajo muy específico de parte de la autoridad federal para investigar estos casos, para sancionar a los responsables. Y aquí sí me parece que hay, en estos casos y en muchos otros delitos de corrupción, de desapariciones forzadas en el país, es un discurso contradictorio de la autoridad, ¿no? En el sentido de
llevar a cabo una política de punto final de amnistía que en estos casos, me parece, no debería ser aplicada, ¿no? Oye, Rubén, o sea, perdón, o sea, estamos ante que no se van a investigar hasta que esté conformada la Guardia, que además, No, qué pues, miedo, además están citando a chavalillos a que se presenten para la Guardia. Perdón, ¿que no iban a ser la policía militar entrenada y que luego así ya es. iban a preparar a chavillos? Porque si no, pues va a salir junto con pegado, digo, con todo respeto, ¿no? Sí, va a llevar tiempo. Sí, lo que señalan ellos es que con la Guardia pues ya no ocurrirán estos asesinatos contra políticos, pero eso pues vaya, es lanzar discursos al aire. Me parece que sí hace falta un trabajo en donde con los instrumentos de los que dispone actualmente el Estado mexicano en materia de procuración de justicia se investiguen estos casos. Finalmente estás hablando de autoridades electas, estás hablando de personas que representan a las instituciones por las cuales hemos votado. De momento en que estas autoridades sean tan vulnerables, pues ¿qué podemos esperar todos los demás? Sí. Es también cierto que pues todos estos atentados de alguna manera se diluyen en la opinión pública por el propio descrédito que tienen, ¿no?, los políticos del país. Claro. Pero la ciudadanía tiene que entender eso, son instituciones que al ser vulnerables no podemos nosotros recurrir a ellas también para tener seguridad. Claro, estamos Entonces, huérfanos, ¿no? Estamos, sí, sin quien nos proteja a nosotros y por más que pensemos seguramente se lo merecía, ¿no? O algo ha de haber hecho, pero pues eso no son explicaciones. Sí, porque estás hablando en este caso de un problema que se focaliza en el nivel municipal, que es una de las primeras ventanillas de acceso del ciudadano al gobierno. O sea, al estar expuestas, al estar, por supuesto, pues su autonomía y su independencia, pues sujeta, ¿no?, a los intereses tanto de grupos delincuenciales como de grupos políticos opuestos y otras mafias. Entonces es muy difícil que estas autoridades puedan realmente trabajar y pues realizar sus funciones sin estar sujetas, ¿no?, a esta violencia. Esto, por supuesto, también me parece que debería ser el primer paso para una política de pacificación en el país, ¿no?, asegurar, por supuesto, la seguridad de las autoridades y de las instituciones, ¿no?, de este país. Pues me parece que por ahí el gobierno tendría que empezar. Lo estamos viendo igual de indiferente que la administración de Peña Nieto y la administración de Calderón. Con Calderón murieron 32 alcaldes en estos atentados, con Peña Nieto 38, y en apenas los primeros 32 días de este gobierno ya llevamos 2. Entonces esperaríamos que hubiese por ahí un cambio y un tipo y una serie de planteamientos distintos, ¿no?, a los que hemos venido observando a lo largo de estos 12 años. ¿Esto es reacomodo del narco o del narco al servicio de las antiguas autoridades? ¿Cómo lo ves? Pues nosotros vemos dos factores en estos análisis que hemos realizado. No en todos los casos de asesinatos se observa una mano del crimen organizado o de la delincuencia organizada, para ser concretos. En muchos de estos casos también existen disputas de carácter caciquil, sobre todo a nivel local. Pues estás hablando de gobiernos que realmente vienen estando controlados por grandes familias desde hace muchos años. Entonces, cuando se dan todos estos cambios a nivel federal, finalmente un cambio de régimen importante, pues muchos de estos cacicazgos también están expuestos, porque la única manera que ven algunos de sus adversarios para hacerlos a un lado es a través de la violencia, y viceversa. También para mantenerse en el poder, pues están recurriendo a la violencia en muchas de estas grandes familias para deshacerse de rivales políticos. Entonces sí vemos un componente más político que en materia de crimen organizado. De hecho, en nuestro último informe de violencia política, que está en nuestro sitio web, analizamos las correlaciones de nuestra base de violencia política, de agresiones contra políticos, con tres muy concretas: la de homicidios, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país. Y hay una correlación muy débil, de hecho inexistente. ¿Qué significa esto? Que en los estados, por ejemplo, donde hay mayores tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes en general, hay muy bajos índices de violencia política, y viceversa, ¿no? En aquellos estados donde teníamos los mayores niveles de violencia política en el país, que sobre todo es la zona centro y sur, en muchos de ellos no teníamos nosotros las mayores tasas de homicidios dolosos. En donde sí vemos una mayor correlación, que es lo que nosotros hemos identificado en este estudio, que es en aquellos estados donde hay un mayor porcentaje de población en pobreza, donde a su vez hay un mayor nivel de agresiones en contra de políticos. Entonces, esto lo que significa es que en muchos de estos estados y localidades
el acceder a puestos públicos representa la única oportunidad, ¿no?, para tener un mayor acceso a recursos y escalar también, por supuesto, de forma económica, ¿no? Hijo, qué fuerte esto que nos estás mencionando, Rubén. Qué fuerte. ¿Nos das la página al aire para que el público pueda acercarse a estos datos escalofriantes? Qué bárbaro, qué bárbaro lo que nos dices. Sí, www.etelect, con doble L, K de kilo y T de Tito al final, .com, ¿no? Etelect. Ahí lo están viendo ustedes ahorita en pantalla, Etelect. ¡Qué fuerte! Oye, hemos visto esa parte en este gobierno, en la estrategia de seguridad, se sigue achacando este problema a la delincuencia organizada, en concreto a los cárteles, y la estadística no soporta ese diagnóstico que están presentando. Muchas entidades del norte del país, donde hay estados, donde hay una tasa de homicidios muy alta, como Baja California, no tienen los niveles de violencia política que hay, por ejemplo, en estados como Oaxaca o Guerrero, ¿no? Entonces, es ahí en donde decimos que sí se tienen que identificar las causas que hay y que originan esta violencia contra políticos en cada una de las regiones, y llevar a cabo pues planteamientos ya más en términos de gobernabilidad que de seguridad o de combate a la delincuencia organizada. Me parece que ahí tendría que haber una mayor intervención, una mayor participación de la Secretaría de Gobernación, a la cual pues hemos visto un tanto al margen de estos planteamientos y estrategias. Y aquí yo sí estaría pensando que sí se están replicando planteamientos y estrategias del gobierno, no solo del gobierno de Peña Nieto, del propio gobierno de Felipe Calderón, para poder de alguna manera enfrentar estas problemáticas, ¿no?, de seguridad que estamos observando y que están enfrentando las instituciones del país, ¿no? Finalmente son autoridades responsables del manejo de las mismas, ¿no? Pues Rubén, muchísimas gracias y a echarle un ojo todos a ese estudio, qué interesante, sobre todo de los disparadores y las causas, porque si no va a estar difícil atacar el problema. Gracias, Rubén Salazar, experto en temas de seguridad y director general de Etelect. Gracias, Rubén. Oigan, y tengo en la línea a Jade Kolpolensky, presidente